Buenos días, conectados en espíritu y en verdad. Veamos cómo el temor a Dios nos hace piedras vivas. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9 al 10. En la PDT estoy leyendo y dice: pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Antes ustedes no eran ni siquiera un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Ustedes no habían recibido compasión, pero ahora han recibido la compasión de Dios. Pedro escribe a una serie de iglesias de Asia del Sur. Y allí en esas iglesias, mientras él está en Roma y los creyentes son perseguidos por el rey Nerón, este pasa a ser como el contexto histórico donde se puede entender por qué Pedro exhorta a la iglesia. En el verso 2 nos dice: sean como bebés recién nacidos y busquen con ansias la leche espiritual pura. Así podrán crecer y ser salvos. La leche espiritual pura de la que habla Pedro es la palabra de Dios, la palabra que nos hace crecer fuertes para salvación. Hay que desear a Dios y a su mensaje. Soy salvo cuando confío en Dios. A eso le llamamos justificación. Estoy creciendo en salvación cuando camino con Dios. A eso se le llama santificación. Y espero en el futuro el fin de la salvación. A eso se le llama glorificación. Y hablamos de la salvación en esos tres tiempos: en el pasado, en el presente y en el futuro. Porque soy salvo de mi pasado, de la deuda que traía. Porque estoy siendo salvo de mi presente y santificado por Dios. Y porque un día alcanzaré el fin de la salvación cuando resucitemos y estemos sentados juntamente con Él. Ahora bien, crecer en salvación es un proceso, es el proceso de crecer en madurez, relacionándonos, estando cerca de Dios como lo hace un bebé junto a sus padres. Todos estamos en el proceso de crecer y no es tiempo, no es por tiempo, más bien diría yo, en el Señor. No es por antigüedad, no es por conocimiento bíblico, es por una relación con Él por medio de las Escrituras. Él es el que nos ha acercado y dice que nos hemos acercado a la piedra viva, Jesús. Mire lo que dice el verso 4 al verso 6. Acérquense al Señor, quien es la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y de mucho valor ante Dios. Ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Ustedes sirven a Dios en este templo como sacerdotes santos y por medio de Jesucristo ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. Pues así también dice la Escritura: miren, pongo en Sión la piedra principal, elegido por su mucho valor. El que confíe en esa piedra no será defraudado. El templo era muy importante como espacio sagrado y se había corrompido con maldad y egocentrismo. Así que Jesús se presenta como el templo, como la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida por Dios por su mucho valor. Y nos dice que el que confíe en esa piedra no será defraudado, porque ahora somos parte de la casa espiritual fundada por Jesús, es decir, parte de la familia de Dios como piedras vivas, que nos hace ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que le pertenece a Dios, para anunciar las obras maravillosas del que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y termina diciendo: antes ustedes no eran ni siquiera un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Ustedes no habían recibido compasión, pero ahora han recibido la compasión de Dios. Demos gracias en oración a Dios. Diga: amado Dios, no era hijo, no era ni siquiera pueblo,
pero decidiste elegirme para ser parte de tu familia, un pueblo santo, un real sacerdote, representante tuyo con linaje real. Como hijo me tomaste para darme tu compasión y me dices que no seré defraudado. Te necesito, deseo tu palabra, deseo crecer en ella para anunciar las maravillas y las misericordias que son nuevas cada mañana. Le invito a revisar al final de la pantalla las instrucciones para seguir apoyando la campaña Haz tu parte y conocer la manera para inscribirse en las redes sociales y en nuestro canal YouTube MCI Pereira Oficial. Mañana de nuevo con ustedes. Un abrazo en el nombre de Jesús. Amén.